Bueno, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Los saluda Julián Giraldes de Instinto Bursátil. Voy a hacer una excepción a la regla teniendo en cuenta que pues nosotros iniciamos con la apertura del mercado mañana, sí, el día lunes. Sin embargo, quiero mostrarles esta apertura tan fuerte que tienen en estos momentos los mercados, muchachos. Em, vamos a una vuelta desde mi perspectiva a un estilo 2022 2020, ¿sí? Con respecto a la inflación. Hoy el petróleo, el activo insignia, ¿sí? La estrella del momento. Miren la apertura que tiene, muchachos. Es una apertura del 15,62% desde el cierre del viernes anterior y alcanzó un máximo del 20,31. Esto tiene una explicación con respecto a los ataques que se realizaron el fin de semana en las principales refinerías de petróleo de Irán, de Israel, de Kuwait y de Arabia Saudí, ¿sí? Que van a hacer que las cosas se pongan muy tensas. Bien. Ahora, ustedes saben que nosotros desde Instinto Bursátil no somos ni negativos ni positivos, simplemente congruentes con los datos y a favor de las posibles oportunidades que se vayan generando en los gráficos y en los mercados. ¿Listo? Como es nuestro trabajo. Sin embargo, pues esto para el trabajador común, esto para la persona normal que tiene ahorros en el banco o incluso en su casa, es una pérdida de poder adquisitivo brutal. Porque la inflación ni siquiera ha llegado al objetivo de los bancos centrales, que es del 2%, no por lo menos en los Estados Unidos, ya ni hablar de Latinoamérica, ¿sí? Y refleja el deterioro del poder adquisitivo que va a tener ese dinero ahorrado, ¿sí? El dinero quieto se pudre, señoras y señores, ¿sí? Bien, perfecto. Empecemos con el petróleo en estos momentos, teniendo en cuenta que, como les dije anteriormente, pues es el activo insignia, ¿de acuerdo? La estrella del momento. Si logra consolidarse entre hoy y mañana por encima de los $93 por barril, hemos recuperado o el petróleo habrá recuperado una estructura de ser o una tendencia de ser bajista a ser alcista en el mediano largo plazo e incluso también en el largo plazo. Si se posicionan las siguientes, bueno, este sí es un plazo más largo, por encima de los $90 por barril, el petróleo volvería a ser alcista, retomando su estructura principal, teniendo en cuenta que su tendencia es X1 y con esta fuerza que lleva el crudo, poder determinar que sea un posible 2 a nivel técnico y el nivel que alcanzó el petróleo durante la guerra de Ucrania, sí, a inicios de la guerra de Ucrania, los $126 por barril, tiene mucho riesgo de ser superado. Señoras y señores, tiempos increíbles vamos a vivir, ¿de acuerdo? La tendencia es alcista, claramente alcista, ¿sí? Y con eso nos podemos trasladar al dólar. El dólar o el mercado como tal han optado por la inflación. Los inversores parece ser que han optado por el refugio en los bonos del tesoro y el dólar vuelve al alza. Después de unos datos completamente negativos del sector del empleo en los Estados Unidos, el dólar no logra consolidarse a la baja, no lo logra, no logró perder los 98,93 y por el contrario también abre con un gap y con un porcentaje de un 0,60% en positivo. Si logra superar los 99,41, pues señoras y señores, tenemos una confirmación de que la tendencia seguirá siendo alcista. Vamos a ir de todas formas con bastante cuidado en los 100 puntos. ¿Listo? Porque no podemos olvidarnos que aún así, después de lo que está sucediendo, el dólar también tiene una estructura bajista, ¿sí? Es un impulso y todo esto ser un retroceso. Esto puede ser una resistencia bastante importante antes de que pueda tal vez ser superada si el conflicto en Oriente Medio va a más. Cuando nosotros hablamos de que la renta fija tiene un atractivo mayor, teniendo en cuenta que los inversores se quieren proteger del repunte inflacionista que se viene en camino, los activos de riesgo como Wall Street caen en picada. Esto es un lunes negro. En la bolsa ni siquiera es lunes, chicos. Bueno, por lo menos no acá en Colombia. Está cayendo un -1,61%.
Habíamos comentado en la última clase del día viernes que si el SP 500 perdía los 6.762, el Wall Street entraba en un mercado bajista, ¿sí? Al igual que ya lo está el Dow Jones. El Dow Jones está en un mercado bajista desde la semana pasada, cuando logra superar los 48.458. Por esta parte, yo había hecho un comentario en mis redes sociales, ¿sí? Por ejemplo, en Instagram, con respecto a de que si esto se iba más, Wall Street y Trump corren el riesgo de enfrentar desde máximos actuales, desde máximos históricos, por ejemplo, en el Dow, ya que tanto se ufanaba Donald Trump de que el Dow había llegado a las 50.000 puntos y que bla, bla, bla y bla, 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 político, y uno de los peores políticos que tenemos en la historia actual. El S&P, perdón, el Dow tenía una probabilidad de una corrección de un 20% e incluso superior. Si estamos hablando de que si pierde los 45.650, las siguientes o los siguientes soportes se encontrarían en los 43.325, representando una corrección del 14,27. Un siguiente nivel importante se encontraría en los 41.138, con una corrección del 18,6. Y ya un nivel más extremo es su estructura de largo plazo o su soporte de largo plazo, se encuentra en los 36.488, representando una corrección del 27,8%. Sí, correcciones que no vemos, por ejemplo, desde el 2022. ¿Sí? En el 2022, cuando comienzan las subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, Dow Jones corrige un 22,51%. Hay que tener en cuenta también que todo esto viene acompañado por, a pesar de que son buenos resultados empresariales y buenos earnings, la incertidumbre que ha venido generando también el sector tecnológico. El Nasdaq todavía está cerrado, pero seguramente me atrevería a decir que en la apertura de mañana, lunes 9 de marzo, va a perder los 24.208. Si pierde los 24.208, estamos hablando de que desde su máximo histórico alcanzado en el mes de octubre, estaría enfrentando una corrección del 12,34%. Si ese nivel es perdido, nosotros tenemos objetivos de Fibonacci en los 19.743 puntos como máximo para que represente una corrección del 24,59%, todavía manteniendo la estructura alcista. Si es que el mercado corrige tanto, como para llevarlo hasta el soporte de su estructura principal, de su tendencia principal, estaríamos hablando de una corrección en las tecnológicas de un 36,81%. Es una corrección que no vemos desde igualmente el año 2021-2022 con las subidas de tipos de interés y lo que fue el COVID-19. ¿Vale? Importante. Sí, esto es demasiado serio lo que estamos experimentando en estos momentos en los mercados financieros y puede que se extienda más. Oportunidades enormes se vienen en camino, chicos. Pero antes parece ser que antes de los gozosos vamos a tener que pasar por los dolorosos. ¿Listo? Esperemos entonces el cierre de esta sesión del día de hoy para ver si supera los 6.761 puntos por la parte del SP 500 y entremos en un mercado bajista. ¿De acuerdo? Para que el mínimo de los 6.507 corra bastante riesgo también de ser superado. ¿Listo? Y por la parte del SP 500 posiblemente pueda ser llevado hasta su soporte de la estructura principal y represente una corrección del 31,54%, niveles que no vemos desde el día de la liberación, o bueno, como tal abril, cuando comenzó el día de la liberación y la guerra arancelaria de los Estados Unidos contra el mundo. Son muchas cosas, muchachos, demasiadas, pero esta guerra de Oriente Medio lo está poniendo todo de cabeza. Y el principal beneficio, o el principal benefactor es el dólar, ¿de acuerdo? La última vez comentaba, o el viernes comentaba con ustedes, chicos, en Telegram, la posibilidad de que Estados Unidos pueda reducir tipos de interés de manera rápida si es que la guerra se extiende para poder financiarse de una manera más barata, ¿sí? Pero eso no lo descuenta todavía el mercado. Si nosotros estudiamos las expectativas del FOMC, la probabilidad de que se pausen tipos de interés supera en un 50% todavía la reunión de junio. ¿Sí? O sea, tendríamos incluso una expectativa todavía menor al 50% para una reducción de 25 puntos básicos hasta julio.
cuando el mercado descontaba una primera reducción de tipos en abril. ¿Sí? E incluso puede haber la probabilidad de que no se pausen tipos o de que no se reduzcan, perdón, durante todo el año 2026. Esto es muy serio para los datos laborales que estamos viendo en Estados Unidos. Y Estados Unidos se puede estar enfrentando a dos fenómenos muy fuertes. Una fuerte recesión, ¿sí? O bueno, dos fenómenos muy serios. Una fuerte recesión o una esta inflación difícil de superar. ¿Listo? Muy bien. Si nosotros nos vamos a los gráficos, el dólar americano, como ya les había comentado y como lo hemos estudiado en múltiples ocasiones, es bajista, ¿sí? En su mediano plazo, ¿de acuerdo? Sin embargo, las estructuras que mantienen perdón, en el mediano largo plazo, pero las estructuras que mantienen el mediano plazo son alcistas. ¿Listo? Yo esperaba que lograra perder el día viernes los 98,94. Nunca los perdió. No los perdió. ¿De acuerdo? Por el contrario, hoy abre con un gap enorme. ¿Sí? Y sigue subiendo. Fíjense, acá cerró, acá aperturó un 0,66%. Eso para las divisas es una subida muy fuerte. Por parte del peso colombiano, ahorita estamos en elecciones parlamentarias y Cámara, Senado, ¿de acuerdo? E incluso también ya están saliendo los que van a representar o los que van a batir la presidencia, ¿de acuerdo? En el mes de mayo. Con esa fuerza del dólar, posiblemente el día de mañana el peso colombiano también sea capaz de posicionarse por encima de los 3.800 pesos, ¿sí? Y poder llegar o poder empezar a amenazar la resistencia que tenemos en los 3.958 pesos por dólar. Lo que sí es bastante factible, ¿de acuerdo? Y lo que hemos venido anunciando desde hace bastantes jornadas también, de que debemos estar preparados nuevamente para ver un peso colombiano por encima de los 4.000, ¿de acuerdo? Ahora sí, vámonos a los activos que nosotros traíamos. Con esto que está sucediendo, podemos entender entonces que la estructura que generó el USD por ejemplo, al posicionarse por debajo de los 1.3625, es una trampa técnica del mercado, ¿sí? E incluso la ruptura de los 1.3652 también es una trampa técnica del USD. Bien, no me interesaría entonces buscarle las ventas siempre y cuando el dólar consolide su estructura alcista y lo único que esperaría es un cambio de ciclo para en las siguientes jornadas comenzar a comprarlo. Todavía no tenemos mínimo, por lo tanto no podemos crear un área de trabajo. ¿Listo? Entonces lo único que podemos hacer hasta el momento es esperar a que el mercado se organice y comience a brindarnos las oportunidades que estamos buscando. ¿Listo? En el eurodólar, ¿sí? El eurodólar pues nos había hecho el cambio de carácter en la jornada del día viernes. Em, pero el día de hoy vuelve a posicionarse a la baja. ¿Listo? Hay que tener muy en cuenta, y nosotros lo habíamos platicado el viernes, que el eurodólar es bajista en su estructura del mediano plazo. ¿Sí? Fíjense, es así. X1. Habíamos mencionado que si el precio comenzaba un ciclo alcista, era un retroceso de este impulso. Al parecer ni siquiera va a dar margen para ese retroceso, sino que simplemente se va a derretir. Objetivos de Fibonacci con el eurodólar, los 1.1467 y los 1.1437. Si el dólar se llega a fortalecer demasiado, exportando más inflación a Europa, tiene el riesgo de perder los 1.1399, ¿sí? Y cambiar su tendencia principal que llevaba de ser alcista, fíjense, y volver a ser bajista. ¿Listo? Poniendo en riesgo al euro y enviándolo con muchas probabilidades a sus objetivos de Fibonacci en los 1.04 e incluso nuevamente a la paridad. ¿Listo? Malas noticias para la zona europea. Bueno, más malas noticias todavía. ¿Listo? En estos momentos vuelve y juega, tampoco tenemos área de trabajo. Necesitamos la creación del mínimo para ver si durante la jornada de mañana es capaz de recuperar todo este gap, pero darnos la oportunidad de vender. ¿Listo? Según la interacción del precio. La libra dólar. Bueno, la libra dólar incluso todavía sigue en una estructura alcista, ¿sí? Pero vuelvo y les repito lo mismo que les dije con el USD. Si el dólar logra confirmar y consolidarse de manera alcista, la libra dólar puede ser una trampa técnica. Algo que se me pasaba.
que de todas formas, a pesar de esta fuerte apertura, por la cual hago la excepción de enviarles este video, el día de hoy es la revisión de los datos que esperamos para esta semana. ¿A qué nos vamos a enfrentar esta semana? ¿Listo? En Japón nos enfrentamos al Producto Interior Bruto. Se espera un dato positivo, se espera un crecimiento del 0,1 al 0,3. ¿Listo? Y por la parte de, bueno, no son datos muy fuertes para Australia. El martes tenemos ventas minoristas, ¿listo? Y también las AEP. Seguramente esta revisión con los pésimos datos de las nóminas agrícolas y no agrícolas de los Estados Unidos del día viernes salgan negativas, ¿listo? Lo que puede ser el catalizador para que el dólar termine de cubrir este gap si se consolida alcista y pueda brindar una oportunidad de compras el día de mañana. Tenemos balanza comercial de China. Listo, vamos a ver si China aporta al crecimiento mundial o si por el contrario aporta, al igual que lo va a hacer Estados Unidos, al decrecimiento o a la desaceleración económica mundial. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Perfecto, mañana, el miércoles, tenemos uno de los datos más fuertes para el mercado y más importantes para la Reserva Federal, la inflación de febrero. Seguramente, o bueno, sí, seguramente no salga, no se vea todavía el efecto de la guerra, porque la guerra empezó hace una semana, listo, y este es el dato de febrero. Por lo tanto, puede que sí cumpla del 2,5, 2,5, se espera incluso un repunte en el general del 2,4 al 2,5, listo. En la subyacente se espera del 0,3 al 0,2, cosa que sí posiblemente se pueda generar o se pueda cumplir, teniendo en cuenta que el consumo en Estados Unidos se puede estar deteriorando. ¿Listo? Entonces puede que la subyacente sí cumpla, pero la general vuelve a ser una amenaza. ¿Listo? Sin embargo, a la Reserva Federal, a lo que más le interesa es el dato subyacente, el consumo interno. ¿De acuerdo? El día jueves tenemos balanza comercial de los Estados Unidos para ver entonces, como les comenté con China, si es que la economía mundial se va a frenar o si por el contrario vamos en buen camino. ¿Listo? GDP Now de la Fed de Atlanta, el crecimiento que decepcionó el día viernes también. Y por último, el día viernes terminaremos con el Producto Interior Bruto del Reino Unido para la libra esterlina. ¿De acuerdo? Esos son los datos. El tópico de la semana. Ah, bueno, también tenemos PCE, fíjense. Este es el indicador favorito de la Fed. Acá se calcula, como ustedes ya lo saben, el consumo del país y miren, se espera que caiga. Si esto cae realmente, la inflación interna puede que también se enfríe, pero el problema es la guerra. O sea, estos datos ahorita en estos momentos pueden ser ignorados porque el mercado, recuerden que descuenta las expectativas a futuro, no lo que está pasando ahorita, a futuro. Y el petróleo, chicos, está en niveles no vistos desde el año, vamos a verlo bien, 2022, ¿lo ven? Regresamos 4 años prácticamente. Desde julio del año 2022, el mercado y la guerra nos ha regresado económicamente hablando 4 años atrás, ¿sí? Make America Great Again, dijo Trump, ¿no? Ridículo, ridículo. Se parece a Hitler cuando dijo que iba a avanzar a Alemania 10 años en el futuro y lo que hizo fue atrasarla 10 años en el futuro. Bien, entonces, en el eurodólar volveríamos a las ventas, ¿de acuerdo? Esperaríamos entonces ese posible retroceso, esa mitigación o ese cubrimiento de este gap para poder venderlo. La libra dólar me gustaría entonces que perdiese los 1,3297 para que confirme la intención de ventas y seguir vendiéndolo. La libra dólar puede seguir cayendo, sigue en una estructura secundaria con un carácter alcista, X1, ¿de acuerdo? Con objetivos de Fibonacci acá, pero puede cubrir todo esto, incluso llegar hasta el mínimo de los 1,3012, seguir siendo alcista y seguir siendo alcista. ¿Listo? Pero con esto que estamos viendo, si la guerra se sigue extendiendo, la libra esterlina puede tener una corrección mayor, ¿sí? Que lo lleve posiblemente al mínimo de la tendencia principal de los 1,2101. ¿Listo? El dólar se está posicionando fuertemente frente a sus divisas otra vez.
El australiano dólar, lo mismo, ¿listo? Generó las oportunidades de ventas. Esto es el tema a veces de conocer también la narrativa. Bueno, yo cerré porque pues el dato del viernes fue negativo, muy negativo, pero la guerra se sigue extendiendo. Ya cumple más de una semana y está poniendo en riesgo de pérdida el nivel de los 0,6984. Si eso es así, seguiríamos confirmando la estructura bajista del mediano plazo y el soporte del mediano largo plazo en los 0,6924 corre mucho riesgo de perderse. ¿Listo? Y regrese al AUD-USD a su tendencia principal, que es bajista, impulso, retroceso. Y miren todo este margen que tiene para poder corregir. ¿Listo? Entonces, señoras y señores, posiblemente preparémonos para un dólar fuerte en el mercado. ¿De acuerdo? El dólar yen, lo mismo, a pesar de que el viernes habíamos mencionado de que la estructura era bajista en el mediano plazo, incluso en el mediano largo plazo. Sobre el yen, el dólar es en el que más fuerza tiene. ¿Listo? Porque los yenes generalmente son débiles por la política monetaria de Japón. ¿De acuerdo? Esto significa que la compra del día viernes era acá. Miren, de todas maneras lo ven de manual. Yo no quise comprar porque pues ya era viernes, sale un dato muy negativo, quería ver entonces la evolución del conflicto durante el fin de semana, pero esto ya es afirmativo para poder empezar nuevamente a posicionarnos a favor de el dólar yen en compras. ¿Listo? Sin embargo, hagamos el otro ejercicio que también se nos olvidaba. Veamos el sentimiento retail. ¿Qué están haciendo los retails en el mercado en estos momentos? ¿Cómo se están posicionando? Por ejemplo, con pares como el dólar. Están bastante neutros, pero está más vendido. ¿Listo? Eso es positivo para las compras. Veamos, por ejemplo, el dólar yen. ¿Sí? Perfecto. Esto es bastante positivo para que en los retrocesos que vaya generando el precio en las siguientes sesiones podamos seguir buscando las compras. ¿De acuerdo? Eh, la confirmación de los 157,96 o la ruptura de este nivel marcaría un cambio de carácter del precio de bajista nuevamente a alcista y pondría en riesgo el máximo de los 159,19 para seguir manteniendo su estructura principal del largo plazo, ¿sí? Y que esto sea entonces X1 y después de toda esta lateralización, por fin venir, perdón, a superar los 161,97, lo que pone en riesgo, en mucho riesgo, la deuda de Japón. Demonios, son muchas cosas las que están pasando al mismo tiempo. ¿Listo? El USDCHF, igual. Su estructura del mediano plazo es alcista. Su estructura o todas sus demás estructuras son bajistas. ¿Sí? Todas sus tendencias principales y secundarias son bajistas. Sin embargo, yo quiero que ustedes se den cuenta todo el margen de corrección que tiene para poder subir. ¿De acuerdo? La estructura del mediano plazo también es alcista. Miren, X1. Habíamos dicho que el precio podía venir podía tomar todo esto como retroceso, pero vuelve y juega. Con la apertura del dólar y el conflicto actual, parece que no lo va a hacer. ¿Sí? En este caso sí tenemos un mínimo, ya tenemos un área de trabajo, pero viéndolo explicado, ¿sí? Venderlo es peligroso, bastante riesgoso. Veamos qué está haciendo el retail. Ok, listo. En este par es un poco más interesante. ¿Listo? Porque el retail está bastante sobrecomprado y la estructura actual pues es bajista, lo que podría favorecer las ventas. Si logra consolidarse en ventas, se puede intentar, pero si el dólar es alcista, esas ventas corren mucho riesgo. Yo ya les he enseñado los tips que tenemos para cuando los correlacionados nos marcan una estructura, pero si el dólar no las sigue, acompañar esas tendencias es demasiado peligroso. ¿Listo? El Audeyen, lo mismo. Estamos en una estructura bajista. Su oportunidad de venta
fue aquí, ¿listo? Yo cerré todo de manera manual, por eso es que no ven las órdenes que yo tenía en ventas, pero yo estaba vendido desde acá, ¿sí? Todavía no había llegado al TP, ¿de acuerdo? En el dólar yen, perdón, en el australiano dólar también estaba vendido desde aquí. ¿Sí? El stop loss estaba aquí, el precio se recuperó y cerré manualmente. Bueno, cositas que hay que pulir, ¿listo? Por eso yo les digo, es stop loss, stay profit, pero esto ya es la psicología humana, chicos, ¿de acuerdo? En la que en ocasiones, conociendo la narrativa, pues no digo que se haya tomado una mala decisión porque fue una buena decisión, porque a pesar de que estamos viendo este escenario ahorita, podía ser al contrario, ¿sí? Esta apertura podía ser al revés y el mercado poder haber abierto aquí, ¿sí? Entonces, pues yo no me arrepiento, pero sí son enseñanzas que me dejan de que la metodología no falla, equipo, ¿sí? Y de que por eso mismo hay que aprender a mantener nuestras posiciones, cueste lo que nos cueste, ¿sí? Y vuelvo y les repito, si es TP, bien, y si es stop loss, igual, ¿de acuerdo? Bitcoin y Ethereum, al ser también activos de riesgo, ¿sí? Como Wall Street, van a correr la misma suerte, ¿sí? Y van a seguir cayendo. Van a seguir cayendo, ¿de acuerdo? Aunque es un activo de refugio, que bla, 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 que lo uno. Puede ser algo interesante la guerra contra la CBDC, ¿sí? De los bancos centrales, pero Bitcoin es bajista. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Bitcoin es bajista. Todos estos bandazos que ha hecho al alza no son absolutamente nada, no significan nada, chicos. ¿Sí? Bitcoin tiene la importante tarea, siempre y cuando no supere los 62.227, de superar los 79.293, si quisiéramos considerar una recuperación medianamente alcista y poner en riesgo el máximo de los 98.035. Pero no lo parece, ¿sí? No lo parece, muchachos. Y hasta que eso no suceda, y por el contrario, si pierde los 62.138, preparémonos para ver a Bitcoin en los 52.000 o incluso en los 31.000 dólares por BTC. Si durante el mes de marzo pierde los 76.156, señoras y señores, Bitcoin entra en un mercado bajista de largo plazo. Y todos esos personajes que tristemente mantienen esa filosofía de que hay que comprar porque es Bitcoin, o que hay que comprar porque es el oro, se los va a seguir comiendo el mercado. Se van a seguir convirtiendo en liquidez del mercado. ¿Listo? Ethereum es lo mismo. ¿Listo? Ethereum mantiene incluso una estructura bajista desde hace mucho antes que BTC. En el 2022, cuando perdió los 1939, se lateraliza. Esto no es un máximo. Bueno, es un máximo relativo, ¿no? Pero no es una confirmación, ¿sí? Eso no es un rompimiento. Alcanza ese nivel y se derrite, ¿listo? Ethereum es muy buena oportunidad, sin ánimo de asesorar a nadie. Estudien por ustedes mismos en el caso dado de que no sean parte de la comunidad de Instinto Bursátil y me estén escuchando. Bien, un soporte importante para Ethereum se encuentra en los 1.395 y los 873 dólares por Ethereum, con objetivos de Fibonacci en los 433. Pero si las cosas siguen así, las manos fuertes del mercado para cubrir las pérdidas que estén experimentando en bolsa, en Wall Street e incluso en materias primas como el oro y la plata, van a seguir vendiendo Ethereum y van a seguir vendiendo Bitcoin. Ténganlo por seguro. O es una probabilidad muy alta. El oro, ¿por qué cae el oro, Julián? Si es que estamos en guerra, incluso en la posibilidad de una tercera guerra mundial. Estamos viendo cómo países como Polonia, ¿sí? Que es uno de los países que más reservas de oro ha acumulado en los últimos 4 o 5 años, están empezando a vender sus reservas para empezar a financiar su ejército. Los europeos más que todo se están preparando por una guerra, ¿sí? No sé si sea contra Rusia, no sé si sea, no sé contra quién sea, pero se preparan para una guerra y empezaron a vender sus reservas de oro. Estados Unidos comenzó inherentemente porque se robó a Venezuela y está empezando a vender el oro de Venezuela también. Arabia Saudí también está empezando a vender su oro con descuento porque están empezando o llevan siendo atacados desde que comenzó el conflicto. ¿Listo? A uno de los ataques de las principales refinerías de Arabia Saudí podemos atribuirle este repunte que experimenta en estos momentos el petróleo.
¿Listo? Los bonos no están abiertos, pero seguramente mañana, el día lunes, ya cuando estemos, cuando todas las máquinas estén funcionando, Londres, Tokio, Nueva York y demás, posiblemente se encuentre por encima de los 3,62. Si eso es así, la fortaleza del dólar es real, ¿de acuerdo? A nivel de, a plazo de 2 años, ¿listo? Y a plazo de 10 años por encima de los 4,18. Bien, lo que está aplastando a las materias primas, ¿listo? La plata, aunque en el mediano plazo se encuentra en una estructura alcista, fíjense que de todas maneras tiene más margen para corregir, ¿listo? Y su estructura del mediano largo plazo es bajista, X1. Esto poder ser el 2. Los inversores quieren plata, quieren cash, ¿sí? Rápido. Y por eso se están deshaciendo de materias primas, de bolsa, y se están refugiando en el dólar. ¿Listo? Si en la siguiente hora se confirma la pérdida de los 99,41, el movimiento que experimentemos mañana, según los datos, son un retroceso para tener una oportunidad de compra y esperar el miércoles para el dato de la inflación y según cómo resulte la inflación, esperar el consumo interno de los Estados Unidos. Vale, equipo. Ese es el radar que quería compartirles, ¿de acuerdo? Para que de todas maneras no tengan nervios, porque ustedes saben que nosotros como especuladores de bien nos adaptamos a las estructuras, ¿listo? Y vemos todas estas crisis como oportunidades, ¿de acuerdo, chicos? Los invito a educarse, los invito a estudiar, los invito a prepararse. Estamos en épocas complejas, difíciles, ¿sí? Pero mientras unos lloran, otros estamos es buscando la siguiente ola. Chicos, la humanidad ha estado al borde de la extinción en muchas veces, en muchas ocasiones, ¿sí? Siempre y cuando no haya una guerra nuclear. Porque si hay una guerra nuclear, pues ya, que nada, esto no va a importar nada de esto, solamente nos va a importar sobrevivir. ¿Listo? Pero hasta que eso no pase, todo este tipo de crisis o cualquier crisis son reflejos de oportunidades, ¿de acuerdo? Y nosotros nos tenemos que preocupar por buscarlas, por proteger a nuestros seres queridos, proteger nuestro patrimonio y protegernos a nosotros mismos. Recuerden que en ningún momento se trata de ser negativo o ser positivo, se trata de ser realista. ¿Listo? El dólar yen ya confirmó estructura alcista, así que pendientes para el retroceso y una posible oportunidad de compra. El USDK ya saben lo que esperaríamos, el euro dólar se ve bien para venderlo, la libra dólar también me gustaría que volviera a su carácter bajista, el australiano dólar también me encantaría que confirmara la pérdida de los 0,6977 para que en su retroceso se pueda vender. El dólar yen lo quiero comprar, el franco suizo me gustaría mucho que perdiese los 0,7827 o realizara un cambio de carácter interno para poderlo empezar a comprar acompañando la estructura del mediano plazo y siguiendo operando el retroceso de este impulso. Bien, el australiano yen también me gustaría bastante que siguiese confirmando la estructura bajista perdiendo los 110,06 poniendo o perdiendo ya como tal los 110,24 y operando el retroceso de este impulso. ¿De acuerdo? Ojo con los australianos porque son seriamente afectados cuando el dólar se fortalece mucho. ¿Listo? Bitcoin es bajista y tiene mayores probabilidades de volver a su mínimo de los 62,227. Ethereum también es bajista y tiene probabilidades de perder los 1,815. El oro es bajista. Y si pierde los 5,012 nuevamente, aunque está lateralizado, puede que llegue con rapidez, o bueno, con rapidez no, porque también está amortiguado como un activo refugio. Pero el mínimo de los 4,537 corre riesgo de ser perdido. La plata es bajista en el mediano largo plazo, ¿listo? Y si comienza a generar ciclos bajistas acompañados del volumen de negociación, el mínimo de los $64 por onza corre riesgo. Tenemos objetivos de Fibonacci en los $51 por onza después de una subida fuertísima.
iniciada en octubre del año pasado, 2025. ¿Vale? Wall Street, ya hablamos de él en el principio del video. Y bueno, equipo, eso es. Ese es el resumen rápido que quería realizarles porque me parece importantísima la apertura del mercado. El mismo mercado es el que nos está hablando con respecto a lo que nos espera como tal en un futuro cercano. ¿Listo? Y como les dije, volvemos al 2022. Bien. Vale, equipo. Les habló Julián Giraldo, chicos. Recuerden, en Instinto Bursátil, nos vemos el día de mañana para poder ver entonces cómo termina de organizarse el mercado durante la jornada de Londres y ver entonces si estas oportunidades que conversamos el día de hoy se puedan cumplir en las siguientes jornadas. ¿Listo? Chicos, que estén muy bien. Les envío un abrazo gigante. Dios los bendiga.